Somos seres únicos en una identidad que nos permea, no imitación de nadie, valiosos en sí mismo. Aún con ellos somos dignos de recorrer aguas complejas con el gran Edgar Morin. Ello lleva caminos de dignidad, de amor, de sinceridad, de largas horas de estudios y trincheras recorridas. Disfruto en mi lado personal, complejizado, con todo mi ser de las lecturas morinianas. Me anima su ánimo, me enriquece su sabiduría, dada con el amor del magnífico Espíritu Santo, al ser que lo porta con dignidad y humildad. Con Edgar Morin sigo expresando los lemas socráticos. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Pensando siempre que yo solo sé que no sé nada, pero sin duda, qué ganas de saber tengo. Qué sé de saber cuánto. Qué hambre de saber cuántas estrellas tiene el cielo. Es el inicio del bello poema de Pablo Neruda, titulado Oda a los números. Sí, ha dicho Edgar Morin en el centenario de su nacimiento, el pasado 8 de julio de este año, que dedicaría su tiempo al Eros, el partido más importante de la humanidad, el amor. Lo certificamos nuevamente, te ratificamos en ese amor, en mi amor por su ejemplo, por tu ejemplo, Morin, de formación y persona, luciérnaga de la humanidad, ser valiente, complejo y al mismo tiempo sensible al dolor humano. Dios con usted, Edgar Morin. Gracias por tanto, apreciado señor doctor, grande, hermoso, bendecido. Les saludo con mucho cariño desde Cumaná, frente al Mar Caribe, Venezuela. Esta amada Venezuela que admira y considera a su patria México como hermana. Multidiversidad Mundo Real, Edgar Morin. En su rector, el doctor Rubén Armando Reiniaga, el doctor José Casas, director académico, y tantos investigadores como el doctor Rigoberto Pupo, investigador docente ejemplar de dicha universidad, recién mentor en mi persona en la Universidad José Martí de Latinoamérica. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia y abrazo especialmente a todos los estudiantes de Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin, porque debo confesar que tengo una gran debilidad por los estudiantes, por los docentes, por esa lucha de religaje y desligaje que se llevan en los posgrados y desde los inicios de la educación del ser humano. En esta oportunidad quiero hablarle de la decolonialidad planetaria como apodíctica de la complejidad. Y ello se versa en que sin decolonialidad planetaria podemos seguirnos engañando de que somos complejos y que somos transdisciplinares y que pues también somos complejos y transdisciplinares y por lo tanto transcomplejos. Y ello es porque pretendo en el nombre de Dios y para su gloria mover sentires que nos lleven a sustentar la decolonialidad planetaria como apodíctica de la concepción compleja en la línea de investigación que he titulado Tras epistemología de los conocimientos, saberes y tras epistemologías transcomplejas.
enloquecido, espero que vayamos desmitificando todas estas concepciones y podamos comprender en el ejercicio verdaderamente en esta conversación amena, en el cual ustedes deben disculpar siempre mi parte emotiva, porque creo que sin el sentir y verdaderamente no podemos decir de la misma manera te amo que te odio. Y ojalá que siempre tengamos que decir que amamos a la humanidad, pero no a muchos patrones de comportamiento coloniales que nos siguen soslayando y que nosotros seguimos permitiendo, y de allí que las concepciones complejas, la postura compleja, no la aceptemos y no nos formemos adecuadamente para ello. Y debo decir que la complejidad, como la vida misma, no necesita ser reconocida para existir. La vida, la creación, el ser humano y todo cuanto hay en el universo es complejo. Se acepte o no, se piense de manera simplificada o no. La palabra apodíctica se me ocurre para pensar en una etimología que nos destaque en un apartado en su entorno, que se haga innegable de su existencia para su preeminencia, y no como superioridad, sino como condición urgente para poder comprender y entender, desligándonos del paradigma simplista, entonces la complejidad. Y es entonces lo apodíctico demostrable, convincente, que desde la filosofía resulta válido e incierto en una forma demostrable e incondicional. Y muchos filósofos habían hablado de lo apodíctico, como Kant, cuando hablaba de que lo apodíctico de lo problemático, y que lo apodíctico en realidad advierte lo necesario. Y por ejemplo, como matemáticos, cuando decimos 2 por 2 es igual a 4, estamos hablando de algo que es apodíctico. Y la decolonialidad planetaria como apodíctica de la concepción compleja, no como existencia, sino como formación en ella, para su debida comprensión y concepción del mundo, abre posibilidad de comprendernos en tanto seres humanos en una única casa, la tierra patria, esa necesaria responsabilidad moriniana de ciudadano planetario, en el que las comunidades cobran sentido en cada una por su identidad cultural, por su diversidad, en medio de una gran complejidad del mundo entero. El ser humano aún está errante de esa tierra patria y estamos distantes de considerarla como tal, pero ¿vamos a ese camino o perecemos? Y esto que les digo también es apodíctico. Y es que la decolonialidad planetaria como asunción de vida inclusiva, llena de amor por nuestro planeta y su civilización, puede ayudar a que la complejidad sea persuasiva del riesgo de ser mal desentrañada por las personas ortodoxas, rígidas, lineales, coloniales, que resguardan su placer del conocer como objeto de poder. Sí, estamos permeados y nuestro ser aún tiene rezago de esas características. Por ello, les invito, y es urgente, desmitificar las bases, cómo esa nueva forma de investigar y de concebir la vida va a ir buscando otras epistemes, más allá de lo que se conoce, con lo bueno de lo que se conoce, como habla nuestro Enrique Dussel cuando dice que la transmodernidad y posmodernidad como proyecto, siendo la posmodernidad el cono de la modernidad, tienen como proyecto todos
Primero la colonización y luego la colonialidad en todo sentido. Para ello nosotros debemos ir desligándonos de nuestros viejos patrones y de nuestros propios miedos e inseguridades a saberes ecosóficos necesarios para una recivilización de la humanidad. Porque de colonizar las comunidades menos favorecidas, de los científicos de las universidades que apenas comienzan y comienzan imponiendo conocimientos fuera de la vida misma. Y por ello, la decolonialidad planetaria va urgentemente a quitar ese velo elitista que se ha impuesto en los complejos y transcomplejos, que le otorgan entonces ese transparadigma como rezagos postmodernistas en parcelas coloniales, porque debemos de tener cuidado que popularizar la complejidad no es el populismo del saber, sino que entendiendo que en los saberes no contaminados, como dice Enrique Dussel, se encuentra el centro más cogitativo y más importante del conocer, donde están allí los mal denominados saberes soterrados, y en lo adelante vamos a ir viendo cómo nos hemos llenado en cada palabra de una colonialidad del ser y pensar que nos va a actuar, muchas veces inconscientemente, pero tantas veces conscientemente, de que aún estamos en la etapa y en el proyecto colonial. Y no les hablo de etapa como tiempo, les hablo de etapa como proyecto, como estructura de pensar y de dominación. Y es que esta palabra paradigma, patrón, modelo, frontera, nosotros debemos de darle siempre una lectura, relectura y entendernos en la semántica del asunto. En la razón, racionalidad y racionalización hay un piso y manera de conocer y de incidir en el ser hasta hacerle pensar con ataduras de cómo vivir. Y es que la palabra paradigma viene de patrón. Y patrón significa muchas veces algo que llega a ser policíaco. El juez que no acepta otra razón. Por ejemplo, nos han impuesto que el ser humano es 100% biológico. Y herejía, cuidado a hablar de lo espiritual, cuidado a hablar del alma, de lo que no puedes mirar, de lo que no es en apariencia biológico. Y allí nos han permeado de una cantidad de predisposiciones en las cuales nos hemos perdido de una ciencia maravillosa y compleja. Se nos ha impuesto que hablar de lo espiritual es hablar de religiones. Por el otro lado, estas han usado la palabra de nuestro Dios amado para soslayar y portar ejes de poder. Y también otro patrón que nos han impuesto es que el todo es la suma de las partes, y nuestro Edgar Morin lo sigue desmitificando y lo sigue deconstruyendo y desligando en cada una de sus obras. Mientras que el transparadigma de la complejidad, y prefiero llamarle tres paradigmas, en tanto, claro, aquí hay un delicado cuidado, porque es que la complejidad puede ser considerada como postura de pensamiento, como es la vida, como teoría que la construye grandiosamente Edgar Morin, pero también como manera de investigar. Pero las tres están profundamente imbricadas, y no puede usted, si realmente acepta la complejidad de la vida, decidir que va a seguir investigando con el paradigma de la simplificación. Y en ese aspecto, entonces, la complejidad desafía los paradigmas, pero los desafía con un reto de aceptar la natura de la vida, que es antagónica, que tiene desorden y orden, incertidumbre y archipiélagos de certeza, emergencia, recursión, cultura, diversidad,
y otros en la medida que la razón puede ir evolucionando en lo complejo, porque aceptar lo complejo no significa que lo complejo está dado per se. Es un enmarañado tejido que, tal como le muestra usted en la figura, con estas figuras tridimensionales puede seguir usted colocando infinitas figuras si usted jamás llega a la construcción final, pero va en el camino de ello. Y es importante decolonizar nuestros propios pensamientos para aceptarlo, lo que tantas veces nuestra luciérnaga planetaria ha mostrado. Y es que en estos pilares del pensamiento simplificante que Morán en su obra del 93 también ha desmitificado, es importante decirlo y entenderlo siempre en una manera no repetitiva por el mero hecho mecánico, sino por el mero hecho de que debemos comprenderlo para podernos desligar de ello. Y no para atacar personas, porque lo único que excluye la complejidad es todo proyecto excluyente de la vida. Y en ello, entonces, entre estos pilares del pensamiento simplificante, nosotros conseguimos que venga al universo como definido como una máquina, y esa máquina reemplaza a Dios. Irónicamente, en su sentido de poder, pensándose que pueden conocerlo completamente y que pueden salvarse en cualquier instante. Por ello, dice Edgar Morán que debemos de cambiar la vía, y dice nuestro Boaventura de Sousa en su último libro, La cruel pedagogía del virus. Y hay también entonces una separabilidad, se le echa la culpa a Descartes, pero yo creo que más que Descartes es una culpa en proyectos soslayadores de pisotear al ser humano, y como nos ha pasado después de 1492, en los cuales, según Enrique Dussel, hemos tenido una doble culpabilidad. Culpable porque estábamos incivilizados, éramos menos que ellos, menos que Occidente, y culpables porque al invadirnos y masacrarnos nos hemos resistido a su civilización. Y quisiéramos y deberíamos seguirnos resistiendo como los magníficos guayú venezolanos y como tantos aborígenes de ustedes en esa macabra proyecto de la humanidad. Y allí entonces se ha aislado los objetos de su ambiente. Ha fracasado sin duda la famosa ecología, que se clama entonces por una ecosofía que vamos a hablar un poco más adelante. Y en esa reducción nos han llevado a pensar que lo que ellos emiten es lo verdadero. Y lo peor en este paradigma que se cree rey, pero que está fracasado y develado el fracaso, se ha creído que lo que se haga de otra manera, que no es la que ellos inmiscuyen y que ellos editan y deciden, no está bien. Y por ello entonces nos han llevado a descuidar en esa forma la invención. ¿Y por qué? Bueno, lo tenemos allí pleno, demos un ejemplo muy claro. Como los mayas, nuestra gran civilización maya, y digo nuestra porque soy doliente como matemático, de su gran matemática ejemplar, ellos se les ha quitado la invención del número cero, porque desde Occidente la matemática se ha erigido solo de ellos. Y entonces, 3000 años antes de Jesucristo, ya se pensaba en un número cero con una esencia maravillosa, pero que 200 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se le da la creación del cero a la India, y ha sido un gran error terrible, porque sabemos que los inventores del cero no fue una persona única, fue una gran civilización, los mayas. Y en eso se ha impuesto entonces una crisis de la racionalidad moderna, que es la colonización del mundo de la vida, como lo llamaba Habermas, pero que yo prefiero decir la colonialidad de las mentes, hacer, vivir y soñar como continuidad de la colonización. Entonces,
nuestro Edgar Morin se ha encargado de develar la quiebra de la racionalidad clásica. Y esa quiebra ha sido pensada entonces en que sin duda estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano y desde luego tenemos esperanza para el futuro, porque estando en esa etapa tendremos que comenzar a civilizarnos verdaderamente, pero nuestra falsa humanidad, porque ese humanismo portador de humanidad ha fracasado. Hay una crisis social, mental y espiritual. Hay grandes avances en los estudios, pero sigue estando la negación del sujeto, de ese sujeto soslayado, de ese sujeto del sur. Se nos siguen imponiendo gobiernos y politiquerías absurdas, disfrazadas de decoloniales, que destruyen el medio ambiente y que nos aportan y nos dejan puertas abiertas para invasiones, cuando no se olviden ustedes que el sistema del norte está esperando siempre que cualquiera muestre sus heridas y sus lados flacos para invadir y soslayar. Y se nos sigue imponiendo una educación soslayadora que promueve una irracionalidad. No debemos de cansarnos de repetir esto y comprenderlo en nuestros genes. Se sigue violando la condición humana, atentando contra la diversidad, y muchos complejos disfrazados de transdisciplinares siguen investigando bajo metodologías soslayadoras, herederas de la racionalidad clásica. Y los rezagos entonces del logocentrismo, falocentrismo y antropocentrismo siguen presentes. Y es que con esa invasión del sur y ese descubrimiento, que realmente fue un encubrimiento de nuestro potencial, y no se encubre lo que no es valioso. La manera de dominarnos por la fuerza era convencernos a largo plazo que éramos inferiores y que nuestro potencial no le alcanzaba a la ciencia y todos los desarrollos de la etapa moderna que habían vivido, y continuaron este proyecto con la posmodernidad y con la soslayación del norte, que sigue como colonialidad y que debemos de tener cuidado en cada palabra y en cada sentir. Por eso vivo desligándome de los viejos patrones en la cual pienso, hago, actúo, sueño. No es fácil, pero debo entender siempre con mucha humildad que montándome en hombros de gigantes, y yo me declaro moriniana, pues vamos al camino de la liberación. Y puedo hablar con mucha propiedad un poco más ahora, luego de mis estudios en patrimonio cultural. Diría que era una pieza grande que faltaba a mi formación de matemático, innovador y otras cuestiones. Faltaba entender, y estoy en ese proceso, el asunto de la colonialidad, colonización y todo ello, que nos lleva a mirar por qué nos veían en un objeto de manipulación, en un objeto de observación, porque esa educación bancaria a la que tanto nuestro andariego Paulo Freire, les invito a leer mi libro recientemente publicado, en honor, con mucha sencillez y con mucho amor, para este gran complejo de la vida, Edgar Morin. Entonces tenemos un aprendizaje de un sujeto pasivo que recibe como recipiente y repite, porque se extrae de su cultura, cotidianidad y sentir ese conocimiento anterior. Y por ello entonces en mis investigaciones no solo hablo de una aula mental, sino de una aula mental espíritu, regresándome a los antiguos pensadores, de que nuestra razón no solo está alojada en la mente, sino también en el alma espíritu. Y no es tan loca la idea de desarrollar esa inteligencia espiritual que tanto nos hace falta, como inteligencia compleja, y como bien lo ha dicho Gardner, que realmente usó el término de inteligencias múltiples como un término comercial, pero que realmente piensa en las inteligencias como inteligencias complejas. Y por eso entonces en esa racionalidad debemos entender que hemos sido y estamos aún
aún con avances, porque no es fácil sacar de los genes lo que se ha impuesto, sobre todo cuando tenemos enemigos de la decolonialidad en nuestros propios países. Tenemos enemigos de la liberación y del pensar autónomo en nuestros propios países, incrustados en las politiquerías de turno. Se sigue promoviendo esa educación disciplinar simplificadora y esos proyectos de esos modelos económicos dominantes, y entonces hay una gran bandera en muchas de las instituciones educativas, que es la educación por competencia, que va a hacer ganar y pensar, no importa sentir el desarrollo, no importa el otro, con tal de ganar. Y ustedes saben muy bien de las competencias, lo desarrollan muy bien allá y en todo el sur y por supuesto occidente. Ojo, atención, no he dicho que el individuo no debe adquirir competencias, cuidado, porque debe ir al trabajo, debe ir a la manutención de la familia, la invención de la familia es de Dios, el trabajo también. Es necesario tener competencia, pero no es suficiente. Y al no ser suficiente y no adquirir una educación compleja, verdaderamente ateniente a la conciencia de vida en toda su completitud, entonces viene un fracaso. Y por ello, entonces, señores, estimados profesores y compañeros en esta disertación, sin decolonialidad planetaria no hay posible asunción de la complejidad, transdisciplinaridad y esa conjunción que también se llama transcomplejidad, que advierto, no significa más allá de la complejidad, significa una conjunción, complejidad, transdisciplinaridad, y más adelante vamos a ir afinando lo que estoy diciendo, pues sabemos que la complejidad es un pilar de la transdisciplinariedad, y que al mismo tiempo la transdisciplinariedad permite en la práctica la asunción de la complejidad. Porque hay que integrar las complejidades de los sistemas en las investigaciones. Por eso les invito a revisar algunas de mis publicaciones con los transmétodos, más allá de los métodos, desligando los métodos tradicionales, desligando, no dándole un barrido, deconstruyéndolo para trascender el determinismo, la objetividad y la diversidad. Aquí quiero hacer un previo. Debemos de tener mucho cuidado, especialmente con esa bandera que se ha vendido de que la complejidad hace un barrido a la humanidad para comenzar de nuevo como en Adán y Eva. No, no, señores. La complejidad, al igual que la transmodernidad, quiere sacar todos los huecos podridos en todos los aspectos y sentidos, deconstruyéndolo para tomar lo bueno y unirlo, entramarlo con lo excluido, donde objetividad, subjetividad, criticidad no se separan, cualitativo, cuantitativo no se separan, objeto, sujeto tampoco, para ir entonces a la complejidad de la vida. Porque esa postura que han usado los modernistas y posmodernistas y por lo tanto coloniales, ha hecho mucho daño al ejercicio verdadero de lo que es complejidad y transdisciplinariedad. Esa postura de que ahora no nos quieren y entonces el sur existe sin el norte y sin occidente. No, más adelante vamos a recordar una entrevista que Osorio le hizo a nuestro Edgar Morán, donde Edgar Morán da sus palabras como siempre muy sabias. No por mucho es el legado de la humanidad en centenario en este año. Y es que sin decolonialidad planetaria no hay posible asunción de la complejidad, en tanto esa complejidad es mental, estética, ética, social, espiritual. Y por ello hablo de una solidaridad que no es excluyente del norte, porque esté anclado al proyecto transmoderno. No, pues la complejidad no es absolutista, y lo quiero decir claro, la complejidad no es absolutista. Es importante clarificar que la complejidad en el pensamiento del sur no es negadora de la misma esencia de la complejidad, que tiene como primera esencia importantísima, al igual que la primera esencia
de la decolonialidad planetaria, que es la inclusión. Por ello, la solidaridad como posibilidad de accionar como un ser humano realmente humano da ejemplificación desde el sur para el norte, en plena globalización de cómo salvaguardar la tierra. El puente unitivo de la complejidad, solidaridad y libertad es la antropoética, que es la ética del género humano auténticamente moriniana. Porque no toda forma de transdisciplinariedad ha sido decolonial, y en este punto estaba muy deseosa de llegar. Repito, no toda forma de transdisciplinariedad ha sido decolonial, y me he montado en hombros de gigante para explicitarme. La complejidad, el tercer pilar de la transdisciplinariedad decolonial, da cuenta de que la estructura de la totalidad de los niveles de realidad es una estructura compleja, donde cada nivel lo es debido a que todos los niveles existen al mismo tiempo. Son palabras de Chávez. Pero Edgar Morin se preguntó en su obra de 1984, ¿qué transdisciplinar hay que hacer? La transdisciplinariedad, sabemos que es joven, fue inventada en un momento para expresar cómo el campo de la enseñanza y la necesidad de una feliz transgresión de las fronteras entre las disciplinas y de la superación de lo pluri e interdisciplinar, palabras de Nicolescu. Pero Donel nos recuerda que la transdisciplinariedad no es una disciplina y tenemos que tener cuidado. Y tampoco existe la transdisciplinariedad sin las disciplinas. No es una disciplina, sino un enfoque, un proceso para incrementar el conocimiento mediante la integración y transformación de perspectivas nociológicas distintas. Sin embargo, nos recuerda nuestro decolonial por excelencia, Maldonado Torres, que es urgente la consideración que la descolonización epistémica envuelve varias formas de transdisciplinariedad, pero no todas las formas de transdisciplinariedad son decoloniales. Por lo tanto, para mi entender, y lo respaldo en mi obra en 2021, para mi entender, la transdisciplinariedad que no es decolonial no es una transdisciplinariedad en su esencia compleja. Porque si ella no es decolonial, ella es colonial y por lo tanto es excluyente. ¿Y cómo se dio? Se dio en los rezagos de la modernidad. En la posmodernidad, los posmodernistas, los poscoloniales, la tomaron como bandera de complejo. Cuidado, no nos dejemos engañar por la tara semántica que aún cubre el pensar y la forma de existir en el planeta como una nube negra, que aparece de vez en cuando, que de paso les digo, anuncia lluvia. El abrazo de la tierra patria como decolonialidad planetaria debe ir entonces a pensar en esa entrevista maravillosa que Osorio le hizo a nuestro Edgar Morin y que la plasma en su artículo de 2012. Cuando nos dice que la complejidad en el pensamiento del sur no es negadora de la misma esencia de la complejidad. Cuando se le pregunta a Edgar Morin cuál es el aporte que tienen los pueblos del sur para el cultivo de un pensamiento complejo, nuestro Morin responde: creo que se puede hacer un pensamiento del sur a partir de las experiencias complejas del sur. ¿Por qué? Porque no hay que rechazar todo lo que llega del norte. Hay muchas cosas importantes que llegan del norte, pero la hegemonía del norte es la hegemonía del cálculo, de las cosas anónimas, de lo cuantitativo, del provecho, donde se destruyen las cualidades de la vida. Lo dice un europeo, pero planetario, en el mero centro de accionar, que ha destruido el norte, las cualidades de la vida, del saber vivir, del saber comunicarse con los otros. Palabras textuales de Edgar Morin. Y es que en tal sentido, pienso que hay un mensaje civilizacional que viene del sur para preservar sus cualidades que se han extinguido en el norte. Y tenemos que tener cuidado. Les digo, con mucha responsabilidad,
tenemos todo para hacerlo todavía mejor. Si las matemáticas mayas, las matemáticas de nuestros guayú, aborígenes colombianos venezolanos, llamados guajiros, si esa matemática no se promueve adecuadamente es porque no nos hemos propuesto hacerlo como corresponde. ¿Somos verdaderamente portadores, patriotas de esa matemática y de los otros saberes imbricados con la matemática? ¿Nos molesta hablar de saberes y hablar de conocimiento? ¿Se puede separar conocimiento de saberes? Y en la entrevista Osorio le sigue preguntando a nuestro Edgar Morán, ¿cuál es el aporte que tienen los pueblos del sur para el cultivo de un pensamiento complejo? Y le responde, pienso que a partir del sur, que es la víctima de los procesos de la globalización, porque es en el sur en donde hay el mayor crecimiento de las miserias y de las desigualdades, hay la posibilidad, atención, hay la posibilidad de hacer las críticas al mundo actual del desarrollo para promover un modo más humano, un mundo de porvenir. Son palabras de nuestro Edgar Morán que debemos de tomar en cuenta, palabras absolutamente de coloniales planetarios, en el cual el sur puede dar su aporte verdaderamente humano e inclusivo como ciudadanos planetarios. Y es que hay un imperativo, hay que salvar la humanidad de la crisis provocada por todos los portadores y todas las políticas soslayadoras que son modernistas, posmodernistas, y no debemos olvidar de colocarle allí colonial. No se puede ser modernista, posmodernista sin ser colonial. El proyecto global y la ciencia mal llamada positiva en ese espacio paradigmático donde fue creada la crisis. Y es que entonces es urgente esa reforma del pensamiento, y lo afirma Morán. ¿Quién va a educar a los profesores tradicionalistas? Bueno, yo diría que esto no es muy difícil, aunque es de largo plazo, pero no es que sea imposible. Yo creo que unos cuantos hábitos de cambio, ¿no?, que vayan con una educación suave, pero constante, basada en lo nuestro, en nuestra cultura, en una amplitud del mundo, para elevarnos en la autoestima. Sí, muchos pensarán, bueno, ¿y por qué ahora hablo de psicología? Cuando si soy complejo debo ser capaz de hablar de las condiciones mínimas de todos los conocimientos. Debo ir a ellos si no lo puedo hacer. Y sí, tenemos muy baja autoestima. Siempre estamos pensando en lo que nos falta en apariencia cuando lo tenemos dentro de nosotros mismos. Y por eso debemos de preparar los espíritus para responder a los desafíos que plantea el conocimiento humano y para hacer frente a la incertidumbre. Y no olvidándonos siempre que reformar nuestras mentes es un mandato de nuestro Dios amado. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Salmo 15:10. El que adquiere cordura a sí mismo me ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Proverbios 19:8. Y con mucho respeto le digo a todos ustedes, no estoy hablando de religión, que es del hombre. Estoy hablando del mandato de nuestro Creador. Si se prefiere seguir creyendo en fantasmas y en aporías que no nos dejan nada importante, ruego a Dios que siempre ilumine nuestras mentes para que lleguemos a lo que es el deber ser de lo que Él espera como nuestro Creador. ¿Por qué es necesario asumir el pensamiento complejo? Muchas cuestiones se pueden decir acá. Y yo diría que hay que religar y desligar el pensamiento a fin de liberar las concepciones epistemológicas modernistas. Yo diría que hay que asumir ese respeto por la condición humana y esa restitución de reencontrar el tejido común, como dice Morán. Recordándole que la teoría de la complejidad no es un antojo hecho de un día para otro, sino que esperó el desarrollo de la física del caos, la fractalidad de Mandelbrot, la física cuántica, el catástrofe de Thom,
para oficializar una noción de la teoría de la complejidad que se va construyendo en la práctica con un apoyo de la transdisciplinariedad. Por cierto, estimados especialistas en administración, finanzas y todo lo que puede derivarse de allí, si pretenden ser complejos, no olviden las palabras de Mandelbrot. El sistema económico mundial no se rige de manera lineal, sino fractálica. Y con todo ello, como dice Morán, podemos reconstruir, desligando primeramente todos los reduccionismos de todas estas ciencias. Y esa decolonialidad planetaria entonces nos lleva a desligar y religar muchas de las categorías o posturas o maneras de vivir que ustedes conocen como ecosofía, antropoética, condición humana, diálogo de saberes, entre muchas otras. Y es que en estas conclusiones que siempre llamo de aperturas, porque cierran, porque debo culminar mi exposición, pero abren todo un entramado de discusión. Se proclama una solidaridad, una inclusión del buen vivir, donde jamás Occidente y el Norte debió desmitificar al Sur, pero que el Sur no puede caer ahora en sus mismos errores. Desde luego, eso que yo llamo en una de mis investigaciones la halterofilia del pensamiento, y era un reto, es un reto. Si usted se preocupa por el desarrollo de sus músculos, de su cuerpo, en esa halterofilia, ¿por qué no preocuparse de cómo piensa? De cómo ir a un pensamiento metacognitivo profundo de alto nivel, lo que Egal Morán heredó de Montaigne, la cabeza bien puesta, en vez de repleta. Y en esa complejidad en la concreción hay que ser doliente de lo que hacemos y agentes de cambio. Debemos de considerarnos todos los días como la oda a la sabiduría, incompletos. Yo solo sé que no sé nada y por eso intento saber. Es una práctica, es una utopía en la praxis, como dice nuestro Paulo Freire. Y es que hace falta en la educación esa halterofilia, sin represiones en la libertad de complejizar el pensamiento. Muchas veces esa no libertad no las imponemos en nuestra forma de pensar. Somos nuestra propia cárcel. Y es que el investigador es doliente y agente de cambio bajo esa posición compleja, bajo ese transparadigma, y entonces se muestra como una actitud renovadora del pensar y del hacer y del sentir y de vivir profundamente inclusivo. Y es que la decolonialidad planetaria como apodíctica de la concisión compleja, transdisciplinar y transcompleja, hable posibilidad de comprendernos en tantos seres humanos en una única casa, de la cual hemos sido errantes, tierra patria, donde somos naturaleza. Somos naturaleza, como decía nuestro José Martí, donde debe cobrar, y todos debemos estar unidos en un planeta entero. Y esa decolonialidad planetaria nos lleva a la aceptación de lo complejo, en donde la transdisciplinariedad tiene emergencia en una reconstrucción de saberes más allá, rompiendo los pensamientos abismales con estos topoi que nos han separado. Y que lo habla muy bien Mignolo cuando habla del pensamiento planetario decolonial. Y es así como apodíctica la decolonialidad planetaria cobra sentido en una identidad cultural, en un planeta completo al cual estemos siempre pensando en la humanidad. Y ese ser planetario que es errante y desconocido, desadaptado de su propia tierra, debe olvidar, no debe olvidar de que la naturaleza es una forma de vida, y en ese ambiente social y espíritu, cobrando por un nuevo sentido en favor de la vida, siendo con el otro, porque no somos, sino somos en el otro, en una educación planetaria que sin duda es compleja y transdisciplinar, y que solo es posible bajo la decolonialidad planetaria. Y me despido con el salvaguardador y el liberador más importante de la historia. A ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias. Aquí les dejo las referencias. Y ahora, desde luego,
Para mí lo más importante de esta conferencia es su opinión, su sentir, sus preguntas. A todo ello soy abierto con mucha humildad y con mucho cariño en esta convergencia de sentires.